analistas. Ya contamos con nosotros con David Galán, director de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar en Negocios TV. Muy buenas, encantados de tenerte por aquí en una semana, como decía, complicada, bastante convulsa, con China como principal protagonista. Y si te parece, podemos empezar por esto, por la situación en China, una situación pues que en principio afectaba al sector inmobiliario, que empieza a afectar también al sector financiero, también a su propia divisa, empieza a afectar al yuan y también está empezando a arrastrar a los mercados europeos. Quiero que nos cuentes un poco cuál es tu opinión y sobre todo un poco cuál es tu análisis, qué puede suceder en el futuro en torno a esta cuestión. Bueno, la situación en China pues es preocupante un poco, ¿no? Y es lo que han ido descontando los mercados. Es decir, esto no podemos decir que es una sorpresa ni que nadie se lo esperaba. De hecho, pues ha sido una quiebra a cámara lenta, ¿no? Lo de Evergrande, y los problemas en el sector inmobiliario pues son de sobra conocidos, ¿no? De hecho, la bolsa de China viene cotizando estos problemas desde hace ya también bastante tiempo, ¿no? De hecho, sus índices, sus principales índices, pues están en niveles muy bajos, ¿no? De hace 15, 20 años. En 20 años no ha subido nada la bolsa china, a pesar del fortísimo crecimiento de su PIB que ha tenido, ¿no? De hecho, hay estudios que son muy chocantes que demuestran que no hay una correlación positiva entre el crecimiento del PIB y la evolución bursátil, ¿no? A diferencia de lo que la mayoría cree. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de China, que está un poco en el límite, ¿no? En el 61,8 de la subida previa, intentando ahí sostener el intento de rebote que no acaba de fructificar. No ha sido capaz de seguir la estela de bolsas europeas o americanas o otras bolsas asiáticas, y la tenemos en la cuerda floja. En caso de perder esta zona, por ejemplo, el CSI 300 de China, estoy enseñando el gráfico, no sé si se está viendo, en la zona de 3.800, un poquito por debajo de ese nivel, si lo pierde, que es donde se está intentando agarrar, pues perdería el 61,8 y todo apuntaría a continuidad de la corrección. Luego ya tendríamos, ojo, ya hablaríamos del soporte de 3.500, que es el mínimo que se generó a finales del año pasado, cuando en Estados Unidos se marcaron mínimos y desde donde se subió muchísimo. China está relativamente cerca de ahí y además son los mínimos de la pandemia. Entonces, perder mínimos de 2020 y de finales del 22 sería catastrófico, ¿no? Para este índice, porque se quedaría sin referencias de medio plazo. Luego tenemos bolsa de Hong Kong, que bueno, un poco es una copia, ¿no? Prácticamente es el mismo gráfico, se parece mucho la evolución. La tenemos también cerquita del 61,8 del rebote, porque sí que es verdad que al menos a finales del año pasado hubo ahí un rebote de cierto calado, luego se ha ido consolidando, pero mostrando una fortaleza relativa muy mediocre, es decir, un peor comportamiento relativo, lo cual no es positivo, y ahora lo tenemos luchando con el 61,8, y si se pierde esa zona, pues también hay riesgo de volver al origen, que en el caso del índice de Hong Kong serían los 14.600 puntos. Y mirando uno de los ETFs más seguidos para la inversión en acciones tecnológicas chinas, el Crunch Shares, que este sería un buen termómetro para acciones tipo Alibaba, Tencent o JD, que están sufriendo, pues vemos que la evolución es similar, ¿no? Tenemos al índice, o en este caso al ETF, pues con un poquito más de margen, está en la zona 50% del rebote, un poco por encima de los mínimos que se generaron en junio, pero si los perdiera, pues también se quedaría huérfano de referencias hasta los mínimos de finales del año pasado, que sería la zona de $17,30. También aquí hay opción de que haga un segundo impulso alcista y de que mejore gráfico, pero para ello, en los tres casos de estos índices relacionados con China, tendría que superar los máximos de principios de este año. Y mientras no supere ese nivel, pues estamos en una tendencia bajista que viene de lejos. No estoy enseñando la caída en este ETF desde principios del 21. No olvidemos que China fue de las primeras señales de debilidad que anticipó lo que luego vino en las caídas del más o menos 25-30% en las bolsas mundiales. Lo primero en caer fueron las chinas y las acciones growth, y las growth en parte se han recuperado, sobre todo tamaño grande, y China todavía no ha sido capaz de salir de ahí, de confirmar un suelo. Así que situación complicada. Sabemos ahora cada vez más motivos de por qué no sube la bolsa china y, bueno, pues relacionado un poco con esa crisis sector inmobiliario, paro muy alto, sobre todo en gente joven, y, bueno, pues parece que esa gran locomotora china
la fábrica del mundo, ya no lo es tanto y yo creo que quizá también hay un cierto error en las medidas proteccionistas o muy duras que implantó Xi Jinping, sobre todo contra tecnológicas, teniendo en cuenta que la maquinaria no carbura del todo y quizá lo menos prudente o lo menos interesante es ir contra tus propias empresas o contra tus estandartes, ¿no? Porque realmente hizo daño a las cuentas, todas las medidas que se realizaron el año pasado hicieron daño a las cuentas de Tencent o de Alibaba, además de que generó muchísimo miedo a inversores internacionales y pérdida de confianza para invertir en China, ¿no? Y de hecho toda esa guerra fría 2.0 se ha recrudecido, ¿no? Y aún la semana pasada tuvimos una orden presidencial de Biden, una orden ejecutiva respecto a prohibir algunos tipos de inversiones en China en sectores importantes como inteligencia artificial o semiconductores. Es decir, que parte de lo que se fabricaba en China se está deslocalizando además. Una situación complicada, David, como estamos comentando, para China, que también empieza a afectar a su divisa, empieza a afectar al yuan. Hablabas tú antes, ¿no?, de la gran locomotora china. Llevamos tiempo también hablando de que el dólar está perdiendo algo de peso, algo de poder, pero, sin embargo, en las últimas semanas se está dando un poco la vuelta, ¿no? Es, de hecho, el yuan el que está perdiendo poder con respecto al dólar. No sé cómo ves. Sí, esta cuestión. Sí, va de la mano, ¿no? Realmente la evolución del yuan también va ahí de la mano y luego tiene mucho que ver con la situación que tenemos allí respecto a la inflación, ¿no? No está en el mismo punto, ¿no? Es lo interesante del nivel macro, ¿no? Muchas veces digo que el análisis técnico te responde sobre todo al cuándo, el análisis fundamental te responde al qué y el análisis macro sobre todo a dónde, ¿no? Y se pueden hacer diferenciaciones geográficas muy claras, ¿no? Porque los ritmos de crecimiento son diferentes, acabamos de hablar de ello, y además también son diferentes las políticas monetarias. Tenemos gran parte del mundo, pero no todo el mundo, con inflación. Incluso hasta en Japón empieza a haber ese repunte de la inflación y mira que ha costado, ¿no? Porque han estado en un periodo deflacionista enorme. Y en cambio China, por esa debilidad del crecimiento, pues tenemos que no hay ningún tipo de inflación en la actualidad, ¿no? Y eso pues también genera que esa moneda pues no esté bastante débil, ¿no? Entonces problemas en crecimiento económico, no se crece ni se va a crecer ya a doble dígito, ese aterrizaje suave que se buscaba en torno al 5 o 6% parece que tampoco, con lo cual veremos a ver qué tasas de crecimiento tiene China. Luego el tema también es de fiarse de los datos económicos y luego está todo esa guerra 2.0, también se ha hecho ahí un intento de luchar contra el dólar, que yo he escuchado de todo, pero soy muy escéptico. Creo que una de las razones fundamentales del valor y del peso de una moneda es la confianza. Entonces, lo podemos vestir como queramos, Brasil es muy grande, China es enorme, pero yo como inversor confío muchísimo más en Estados Unidos y en Suiza, siendo países minúsculos en comparación a China o Brasil. Bueno, pues vamos a pasar de hablar de divisas a otros activos. En este caso quiero preguntarte por el crudo, para que no sean todo malas noticias. El crudo está de alguna forma capitalizando las subidas, ya no solo recuperando el nivel de los 70, sino de los $80 por cada barril, subiendo prácticamente todos los días. Y quiero preguntarte por este activo, que quizás es la nota positiva de la última semana, incluso de lo que llevamos de agosto. Sí, es positiva de cara a trade o a inversores que están posicionados en esta materia prima, ¿no? Pero realmente tampoco es positivo a nivel macro, porque el gran miedo que hay en Estados Unidos, y por lo cual la Fed se mantiene en un tono todavía bastante agresivo, es un miedo a un repunte de la inflación, y se tiene muy en cuenta, y ya lo hemos dicho, que es quizá el peligro más grande, porque más o menos la inflación ahora está un poco encauzada a corto plazo, pero el miedo que hay es que haya una segunda vuelta, ¿no? Y ya sabemos que la inflación es muy pegajosa, hay miedo a repetir lo de los años 70. Y una subida de materias primas pues no quita presión, desde luego, a la inflación, y por lo tanto no quita presión tampoco a los bancos centrales
para que puedan pues marcar ya ese techo de tipos y empezar incluso a pensar en rebajar esos tipos de interés, ¿no? Que ojo, que también se vende que subir tipos es malo para la bolsa, históricamente no ha sido así, y que luego bajarlos es muy bueno. Tampoco, históricamente no es así. Bajar los tipos muchas veces trae caídas de mercado, de hecho es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Entonces, porque eso se hace normalmente cuando la economía va peor y entonces pues los bancos centrales tienen miedo, quieren reactivarla un poquito y empiezan a bajar tipos, ¿no? Entonces es normalmente en esos periodos donde el mercado descuenta que las cosas están yendo a peor económicamente, con lo cual cuidado con eso porque a veces hay relatos, se cuentan muchas cosas, pero luego hay que ir a las estadísticas y ni la bolsa suele caer cuando se suben tipos, ni es positivo que se bajen los tipos, ¿de acuerdo? Pero el panorama, digamos, más ideal ahora para los mercados sería una estabilidad, una temporada sin subir los tipos, que la inflación no se disparara y que fuera poco a poco cediendo, y un obstáculo para que eso ocurra, desde luego, es que el petróleo se dispare. Y técnicamente, pues aquí lo que vemos es que ha habido una mejoría rompiendo la media de 200 sesiones, ahí tenemos un primer síntoma, digamos, positivo en cuanto a la tendencia, y además se hizo un suelo muy claro en la zona de $71 aproximadamente, suelo que ya está más que cumplido. Y ahora el segundo punto es que ha roto el canal bajista o la directriz bajista de medio plazo, que venía conteniendo las caídas desde primavera o principios del 22. Superar esa directriz bajista es positivo y le falta un punto más, porque sí es verdad que ha roto la bajista ya, está confirmado, parece que está intentando incluso un throwback a la zona que antes fue resistencia, pero falta quizá lo más importante, que es romper la resistencia horizontal y máximo anterior, desde donde viene haciendo máximos decrecientes, y es esa zona que tiene de resistencia en 88,10, 88,60. Si rompiera esa zona, un poco por encima de $88, probablemente veríamos un nuevo tramo de subida porque quedaría, digamos, libre de resistencias, incluso habría ahí una especie de rango lateral roto por arriba que podría impulsar a los precios a niveles cercanos a máximos del año pasado. Bueno, David, pues hablábamos de la nota positiva para los traders, para los inversores en la última semana, en las últimas horas. La nota negativa, sin duda, la está protagonizando Bitcoin y si te parece vamos a despedirnos con este activo, lo comentaba antes. Una caída de prácticamente el 10% en apenas 24 horas, liquidaciones de más de 1.000 millones de dólares, están mínimos de los últimos 2 meses, la mayor caída desde noviembre de 2022. Claro, todo cuestiones bastante negativas para este activo y quiero que nos cuentes un poquito, que nos sitúes, si esto es algo más o menos lógico y sobre todo qué puede pasar a continuación, si puede seguir cayendo o si puede de alguna forma recuperar después de esta caída tan brutal en nada, en apenas horas. Bueno, lo primero destacar que es un activo que es muy, muy volátil, ¿no? Cuando alguien invierta en Bitcoin, pues tiene que entender que si el Nasdaq es un activo de beta alta que tiene mucha volatilidad, pues esto es todavía un paso más. Es un activo de alto riesgo. En ningún caso es un activo defensivo. En algún momento se vendió como eso, pero en absoluto lo es. Es un activo de altísima beta. Es decir, que cuando el mercado tiene euforia y entra dinero y hay liquidez, esto es lo que más sube, pero cuando en el mercado hay algo de miedo, esto es lo que más baja. De hecho, tiene correlación inversa con el VIX, ¿no? Entonces, ahora mismo está en fase bajista de corto plazo, tras haber perdido el soporte que tenía en $28.980, incluso ahí activando una pequeña estructura de impulsos Fibonacci. Y el siguiente punto clave, y este es muy importante, es el mínimo anterior, porque hay estructura alcista de medio plazo, hay mínimos y máximos crecientes de medio plazo desde hace ya meses, pues la clave es no perder el último mínimo creciente. Y ya estamos hablando del mínimo de junio en 24,74,5. Si lo pierde, bueno, pues si lo pierde habría mucha debilidad y habría riesgo de caídas más fuertes. Es verdad que técnicamente de momento está alcista, que ha hecho una especie de hombro, cabeza, hombro invertido durante finales del año pasado, en el segundo semestre del año pasado, y el objetivo sigue intacto y activado hacia 35.300. Y es un objetivo que solo anularía de perder 19.520, es decir, que todavía tendría margen, es un objetivo grande, también el punto de anulación es holgado, y digamos que aquí lo que ha habido sobre todo es un poco de cambio de sentimiento, probablemente había cierta euforia o complacencia con la aprobación inmediata de un ETF para criptodivisas y tal, y se ha enfriado un poco los ánimos y aprovechando también ese miedo que hay en los mercados, pues la liquidez ha ido, ¿no?, de los activos de riesgo, y Bitcoin y Ethereum y las criptos en general están considerados y son un activo de ese tipo, de ese perfil,
y están pues sufriendo ahora las caídas. Pero ya digo, todavía tendencia alcista a medio plazo, eso sí, ahora bajista en el corto, y las resistencias las tienen 32.165 y 32.455. Obviamente superar ese nivel también sería muy positivo porque ya quedaría el camino también muy despejado, superando máximos del último año y 2 o 3 meses, ¿no? De los últimos 15 meses. Pues nos quedamos con esos puntos, David, con esos niveles, esos 32.000 más o menos, esos 35.000 a medio plazo, pero a corto plazo, como bien decías, bajista y sobre todo, bueno, por las últimas horas complicadas para los inversores de criptomonedas, que como tú decías, es un activo volátil y ya de alguna forma tienen que estar un tanto curtidos. Muchas gracias, David, por estar con nosotros, por todos tus análisis y por pasarte un rato por aquí por Nuestra Visión. Un placer y muy buenas inversiones. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos hablándoles precisamente de eso, de inversiones, de noticias, de actualidad, de últimas horas. No se vayan, nos vamos con una pequeña publicidad y enseguida ahondamos más, les contamos más aquí en su casa, en Negocios Televisión.